noches, gracias por permitirnos acompañarles esta noche en Conversando en la Noche. Tenemos a Susana Gertopán, escritora muy destacada en nuestro medio, ha hecho un trabajo intelectual de gran valor en todos estos años y se ha convertido en un referente literario de nuestro país, muy importante. Es un país que necesita justamente contar sus historias, es un país que necesita revisar también tantas cosas que nos pasan desde la mirada de la literatura, que es tan importante. Quiero que conozcan mejor con esta breve presentación a nuestra invitada y después entramos de lleno a hablar con ella. Con ustedes, Susana Gertopán. Susana Gertopán, nacida en Asunción, escritora reconocida, algunos de sus escritos fueron publicados en antologías y periódicos nacionales e internacionales. Autora de 13 novelas, muchas de ellas traducidas en 6 idiomas. Sus escritos están llenos de valor. Formó parte de varios talleres literarios dirigidos por reconocidos profesores. Ha recibido varios premios, entre ellos Premio de Novela Lidia Guanes en el 2010, Premio Mundial de Literatura en el 2016 y Premio Nacional de Literatura en el 2021. Algunas de sus obras: El Callejón Oscuro, Primera Pregunta, La Casa de Calle, El Fin de la Memoria. No es frecuente tener a una escritora aquí en este lugar para una charla de 1 hora, así que vamos a aprovecharla totalmente. Susana, gracias por venir con nosotros esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es muy agradable este escenario. Sí, es muy cálido, me siento muy cómoda. Algunos piensan que es como un consultorio, como un diván. No. Al contrario, absolutamente, bueno. Es muy cálido, de verdad, y muy amable todo la gente que te recibe. Gracias, Susana. Antes que nada te quería hacer acordar de que la primera entrevista que yo tuve como escritora, hace más de 25 años, me la hiciste vos en Canal 9. Mirá vos. Gabriel Yáñez era uno de los directores. Uno de los directores. Sí. Y yo había publicado Barrio Palestina. Correcto. Entonces él era amigo mío y me dijo, pero hay que hacerte una entrevista. Y qué mejor que Mario Ferreiro. Y entonces yo participé de esa entrevista. Qué increíble. Estabas con alguien en un programa a la mañana. Claro, con Yolanda Park seguramente. No, mucho persona. Antes. Mira vos, bueno, tantos años ya también pasé en televisión, pero claro que me acuerdo del señor Yáñez y me acuerdo de Barrio Palestina, que es, entre paréntesis, tu primera novela, digamos que logra trascendencia. No sé si es la primera luego que escribiste. Es la primera novela que escribí, sí. ¿Y es medio autobiográfica? Bueno, cuando me preguntan si mis novelas son autobiográficas, siempre yo digo que es muy difícil que el escritor se aparte de su interior, de su inconsciente, de su ego. Aparece. Ahora, no es una autobiografía, yo creo que es imposible. Claro. Pero evidentemente hay referencias en cuanto a ideas, pensamientos, en fin, están los alter egos ahí dando vueltas. No se puede uno abstraer a su propia realidad. Qué interesante esto, porque uno seguramente captura cosas que vivió, pero después las va ficcionando, ¿no? Y sí, dolores, sobre todo, angustias, lugares, referentes familiares, cultura en la que uno se crió, mensajes que uno recibió, sobre todo en mi caso es observaciones, curiosidad. Soy una persona que permanentemente está observando, mirando, analizando. Entonces toda esa, digamos, información externa más lo propio mío, lo interno, hace de que después se genere la literatura, la ficción, más los fantasmas que me circundan siempre, ¿verdad? Sí, que están ahí siempre bueno, vos atentos. sos escritor, vos sabés. Me gusta también porque es un tema que me apasiona y soy lector también, sobre todo. Vi una foto, ¿tu mamá estaba entre las fotos? Mi abuela. ¿Tu abuela? Sí. ¿Quiénes son los Gertopán? ¿De dónde salieron los Gertopán? Bueno, los Gertopán
Vienen de Rusia. Sí. Mi abuela nació en Odessa y mi abuelo nació en Moldavia. Qué bárbaro. Y yo averigüé mucho tiempo, a mí me gusta mucho investigar. Sí. Y investigué muchísimo la historia de mis abuelos maternos, los Brunner, y Sí. sobre todo de mi abuela, Sinason, que es la que, mi referente para escribir La casa en la calle 22. Perdón, Brudner es tu segundo apellido. Sí, y mi abuela, ella fue muy importante en mi vida, mi abuela materna. Ok. Y ella nunca habló de su vida, nunca, jamás. Y solo yo sabía, todos sabíamos que estaba sola en el mundo. Y de nacionalidad polaca. Entonces yo escribo una novela, todo pasó en septiembre, y ahí ya hay como un despertar o un deseo mío de averiguar sobre ella. Ajá. Y me llevó 2 años la investigación, que, bueno, si me pongo a contar, termina el programa, que me llevó hasta el gueto de Vilna. Yo estuve en el gueto de Vilna y ahí encontré, en los archivos del gueto, encontré toda su historia. Rescaté toda su historia, su papá, su mamá. Y una mañana con la guía, recorriendo el gueto, llegamos hasta su casa. Todavía estaba en pie la casa. Sí, porque el gueto es un patrimonio... Ah, no se toca. No, Okay. aunque hay gente que vive. Sí, entiendo. Pero igual, no se puede tocar nada. Correcto. Y bueno, y entonces cuando encontré la casa fue así un shock, ¿verdad? Porque no solamente encontré su historia, sino que también de donde ella salió, donde ella se crió para venir a América. ¿En qué época llegó a Paraguay? Ella llegó creo que en el 35, claro. 30, por ahí llegó. Cuando ya no le dejaban salir a los judíos del gueto. Entiendo. Ya no le dejaban salir, claro. Pero ella tuvo suerte y salió, y la única de la familia que se pudo salvar. Entonces yo vine y escribí La casa en la calle 22. Ajá. Porque cuando yo di vuelta en el gueto y vi la calle era número 22. Entonces, un poco la novela, si no bien es su biografía, pero está inspirada en la búsqueda. Entonces, cuando terminó ese rescate, dije, me voy a ir a los Gertopán. Y empecé a investigar y todos pensábamos que el Gertopán era un apellido inventado. Sí. Porque mi abuelo era comunista. Ajá. Y entonces, bueno, por toda esa época, pero finalmente sí. Y él había nacido en un territorio entre Rumania, Moldavia y el país que está en guerra ahora, Ucrania. En un territorio ahí que yo encontré. ¿Y se escribía Gertopán con G? Exactamente igual. Y la tumba está en la lápida de mi bisabuelo, sería, sí. Está en el cementerio judío de Moldavia. Qué increíble sí. El viaje que hicieron estos ancestros nuestros, ¿no? Sí, ¿verdad? En mi caso, gallegos que vinieron a Uruguay y de ahí a Paraguay. Todos tuvimos una historia bastante particular y costaba mucho que los abuelos nos cuenten, quizás porque también querían olvidar las cosas que pasaron, ¿no? Bueno, yo creo que ellos se protegían del dolor, como bien decís, y también nos protegían a nosotros. Sí. Porque al verbalizar, ellos recordaban y también transmitían. Entonces vos también te hacías cargo un poco de esa tristeza, ¿verdad? Claro. Estos abuelos míos, Gertopán, también llegaron al Uruguay. También. Sí, a la colonia. Y de ahí vinieron a Paraguay. Y ahora yo en mayo tenía que irme a Moldavia, porque ya me conecté con la gente de allá que hablaban español y me iban a recibir y iba a rescatar. Pero bueno, ahora... Justo está difícil la zona. No, ahora imposible. Increíble, ¿no? Que tengamos que retornar una y otra vez a ese escenario cuando ya creíamos que... esa herencia judía es muy rica, pero también convengamos que siempre fue difícil en Latinoamérica y en el mundo por las persecuciones históricas. ¿Vos la sentiste alguna vez en Paraguay? Sí. ¿Sí? Sí, la sentí una vez cuando era niña. Ajá. Se pintaban esvásticas en nuestras casas. Después la sentí cuando yo era amiga yo era más joven, ¿verdad? Era amiga de Alfredo Seifergel. Sí,
Él vivía cerca de mi casa. Vivíamos todos en Barrio Palestina, que es Claro. un apodo. Sí. Es Barrio Obrero, ¿verdad? Barrio Pero Obrero, el Barrio apodo es Barrio Palestina. Porque vivíamos todos los judíos que llegaban y también vivían algunos árabes, ¿verdad? Claro, eso es lo curioso. Entonces, Podemos hablar de eso. Sí, y Y bueno, Alfredo era vecino. era vecino, sí, y él escribía y tenía en su escritorio muy desordenado y siempre tenía abierta la persiana. Y yo pasaba y me colgaba así del balcón y charlábamos. Y una vez también se acercó alguien y me dijo, no venga más acá, porque los dos son judíos. Y él me dijo, andate a tu casa, me dijo. Me acuerdo, después en el colegio también, 1 o 2 veces. ¿Qué colegio estuviste? Yo estuve primero en el Inter Sí. y después estuve en el Dante. En el Inter sí, tuve una vez, 1 o 2, y después recuerdo que, pero eran siempre de gente, no de paraguayos. Ah, claro. Jamás, De nunca. paraguayos no. El paraguayo jamás, nunca, al contrario. O sea, era una especie de Eran resentimiento neos, importado. Eran nazi, tenían, Claro. tenían ese concepto ideológico, ¿verdad? Ahí quiero hacer un punto porque tenemos que hacer la pausa. Apenas entramos en conversación, imagínense lo apasionante que puede ser no solamente la vida de una invitada, sino que su antecedente familiar, lo que vivió esa familia para llegar a Paraguay. Y bueno, después entraremos en lo que ella desarrolló ya como escritora de fuste en nuestro país, que queremos entender mejor también cómo se va forjando esa historia. Vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa aquí, Conversando la Noche. Retornamos en esta conversación tan rica con Susana Gerto Pan, de hecho es escritora, así que puede contarnos historias toda la noche. ¿Cómo se va forjando esa escritora que ahora ya es tu profesión de vida? Sí, pero vital. jovencita, ya tenías la tendencia. Yo no me acuerdo cuándo empecé a escribir. Siempre escribí, porque Claro. para mí el acto de escribir no es solamente el momento físico en Ajá. el que te sentás y escribís, sino que desde el momento que empezás Ujú. a idear, a fantasear, a hablar sola, a imaginar. Y yo desde muy niñita, muy chica, es más, me reprimían mucho ciertas actitudes que yo tenía, porque me pasaba mucho tiempo de pronto en silencio y miraba. Claro, Y entonces me reprimía, me decía, ¿qué estás mirando? No mires tanto. claro. Y cuando me empecé a alfabetizar, empecé a escribir. De pronto ideas o sentimientos. Sí. Y a los 11 años... En castellano siempre. Siempre en castellano. Ok. Y a los 11 años escribí una novela corta, un cuento largo, Sí. sobre una familia que vivía en la esquina de mi casa, que eran militares. Ujú. Y nosotros percibíamos que ya había un cierto manejo diferente en la cuadra. Ellos se manejaban diferente que el resto. Plena dictadura, última claro. dictadura. Entonces escribí una novela, todo eso desapareció, no sé. Y bueno, y a partir de ahí nunca dejé de escribir, nunca, hasta el día de hoy. Como te digo, a veces no, estás escribiendo y yo digo sí, pero no estoy Claro, tecleando pero ni en el papel, porque yo escribo en papel. Ah, ok. Pero yo ya estoy con los personajes, incluso muchas veces me doy cuenta de que gesticulo en un lugar y la gente me mira, pero y estoy hablando. ¿Qué le pasa a esta? Sí, ¿qué le pasa? O estoy hablando, Claro. yo hago mis caminatas y de repente mientras hago Te estás mis imaginando caminatos, escenas. hablo con mi personaje. Ah. Ahora, por ejemplo, quiero irme, mi personaje me está llevando hacia el esoterismo. No sé qué le va a pasar, no sé, pero entonces yo me estoy inmiscuyendo. Yo vivo cerca del Mercado 4 Ajá. y
me ando en barrio Ciudad Nueva, ¿verdad? Sí, Ciudad Nueva. Y me ando yendo mucho al mercado y me leen las manos Sí. o me tiran cartas, pero es para ver qué pasa, porque mi personaje está investigando el tema de la interpretación, Claro. cómo se interpreta en realidad la vida. Sí, sí, sí. Sí, aunque sea fantasiosa, No no importa, pero es la interpretación Exacto. de esa persona contigo. Hay un vínculo ahí, no Sí. importa. Puede ser psicoanalista, puede ser Sí. el cura, el rabino Sí, o el tarotista, ¿verdad? claro. Entonces, y la vez pasada me encontré con una señora y me dijo, vos te volviste ahora esotérica. O sea, ¿qué te pasa que andás buscando? Pero siempre yo estoy investigando y estoy buscando y aunque no esté en el trabajo mismo de la ¿Y vas escritura. tomando notas de esas Sí, cosas? muchísimo, todo, eso sí, todo lo ¿Tomás notas físicas o grabas? No, física, no, la tecnología conmigo no, yo no No. tengo ni una notebook, yo tengo una PC, Una PC. pero con una pantalla viejísima, o sea, yo soy Mirá muy vos. y si podría y te tuviese tiempo, teclearía todavía. Todavía con la máquina de escribir. Barrio Palestina me llevó 6 años por eso. Claro, es lo que García Márquez siempre dijo. Si hubiera tenido un ordenador, escribiría el doble o el triple de Claro, lo que hice. en 6 años terminé, no de escribir, sino que te imaginas De tipear. una letra, Claro. te salía mal. Sí, tenías Tenías que que... empezar de uno. Sí, yo también... Pero tiene una magia. Claro. Y ¿sabes qué tiene? Una música. También, cierto. Tiene una melodía, y igual que la máquina de coser, la de pedal, Sí. tiene su melodía. La famosa Singer que había en las Singer, casas. sí. Pero bueno, a ver, me interesa muchísimo esto. Comenzaste a escribir historias, la historia de la familia militar. Sí. ¿Siempre era contar cosas o también de repente poesía o de repente otros géneros? No, solamente prosa. Prosa siempre. Solamente prosa. Y empecé con cuentos. Con cuentos, claro. Y Que no es un arte fácil tampoco. yo creo que el más difícil creo que es la poesía. Porque es cazar una imagen, un sentimiento en 3 palabras, o sea, en 3 líneas. Que sea cursi, No, la poesía tiene que tener ingenio, Yo no me animo. música. Yo no me animo. Sí, Yo no me animo con la poesía. Aunque mi prosa tiene hallazgos poéticos. Claro, Pero no. Y después fui al cuento y me quedaba corta. Siempre tenía algo más que decir, Ajá, más que decir. claro. Y me quedé con la novela. Tengo 13 novelas. No, y quiero volver al cuento. Qué bien. Y no puedo. No puedo. No, y estoy leyendo muchos cuentistas, a ver Claro. si me inspiran y si Siempre puedo. Fuiste de leer mucho desde joven también. Muchísimo, siempre. ¿Qué leías Y, en tu juventud? Lonsam Rampa, Claro. Widescar, Ajá. Sí. Hermann Hesse. Hermann Hesse, Sí. a ver, bueno, ahora no, No, está bien, pero entiendo. Sí. Aquellos escritores que nos cautivaban en esa época. en esa época, sí. Y que de todas Pierre maneras. Bouc, Claro, sí. ¿Y leías también otra cosa que no sea literatura? no, es filosofía después. Un poco de filosofía. Ahora sí, leo mucha filosofía, o Ya. sea, mucha. Mm, lo que Leo, se- a mí la filosofía me cambió la vida. Ok. A mí Spinoza me cambió la vida. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza Otro judío. otro judío. Él me cambió la vida. O sea, el leerle a él hizo de que yo encuentre el sentido de mi existencia. Qué interesante. Que yo deje de tener el conflicto de la existencia en sí. Yo lo conozco a Spinoza por Borges, Claro. que es un gran admirador de él. ¿Qué te A parece? veces uno conoce filósofos y escritores por otro escritor. Por otros escritores. así ¿Leíste mismo. también a los paraguayos o no? Sí. Le leí, sí, prácticamente a los conocidos y no conocidos. Leo mucha literatura paraguaya. Es más, hay una escritora ya fallecida, Lucy Mendonca Sí, Stinzi. sí. Ella era mi amiga y yo creo que yo le leí muchísimo a ella. Yo creo que fue una de nuestras mejores prosistas. Sí. Pero ella no entró dentro del mundo del consumismo literario, o sea, no entró dentro de las editoriales. Viviana Areguá Sí. se dedicaba también a la Grabados. No, artesanía. Artesanía, sí. Sí, artesana. Sí. Entonces, pero ella, por ejemplo, después Luis María Martínez, por ejemplo, a mí me También. encanta. Sí. Su prosa y su poesía
social, es fantástico. Sí, Apreciar. ayer mencionaba Aníbal Saucedo Rodas a Gómez Sanjurjo. Brillante. En un tuit. Tuve ganas de ponerle, qué suerte que por fin alguien lo menciona. Porque brillante. Esa generación, Mazó, Gómez Sanjurjo, Bilbao, fue muy interesante. Bilbao, y que no hace mucho que falleció. Sí, por eso, muchos. Ahora, qué la difícil. poesía de Bilbao. Pero también eso tiene mucho que ver, voy a entrar en otro campo. No, está bien. Tiene mucho que ver con las políticas culturales. Ajá. No hay nuevos proyectos. O sea, en los colegios se enseña esto, pero no hay una renovación. Sí. No hay un cambio. Siempre son los mismos y los mismos. Y no se los puede olvidar a estos. Entiendo lo que decís. Eso tendría que venir de arriba para abajo, una política de sostenimiento. Exactamente. Ahora, igual convengamos que no es fácil salir de ese eje tan fuerte de Casaxia, Roabastos y posiblemente Elio Romero. Son nuestros Rubén Vareiro. Rubén también. Pero, claro, vamos a tener matices. Pero, ¿a qué quiero llegar con esta pregunta? Son grandes escritores, pero tenemos que seguir escribiendo. Pero tenemos otros grandes también, que Ajá. no entraron dentro nomás. Esto me lleva a otro comentario. Sí. Ahora, premio Cervantes ganó Cristina Pérez Rossi, Sí. una poeta y cuentista uruguaya que vive en Barcelona. Y ella, en una de las entrevistas que a mí me encantó, dijo de que el boom latinoamericano no incluyó mujeres. ¿Cierto? Y que ella le culpa o le responsabiliza a Carmen Barcés. Mira vos. La que crea el boom latinoamericano, Sí. ¿verdad? Esto lo dice Cristina Pérez Rossi. Interesante. Bueno, ahí entonces eso me lleva a mí a decirte lo mismo que sucede acá. Ajá. De pronto se toma solamente a estos escritores por alguna razón. Claro. Entiendo. O política. O cultural. O falta de política cultural. Sí. O inercia. Ya están, seguimos. Claro. No aprovechemos a otro. Y hay una generación nueva, Sí. Mario, que es fantástica. Hay escritores nuevos, pero fantásticos. A mí me gustó mucho Mónica Bustos. También. Una Sí, chica ella está viviendo en México. en creo México. ahora. No, estoy pensando en Dora Gómez Bueno de Acuña, por ejemplo. Bueno, ella poeta. Una poetisa Sí. extraordinaria. Incluso Josefina Pla. Bueno, Josefina, que es un fenómeno, pero sin embargo, ahí está lo que vos decís. ¿Viste? ¿Por qué no la ponemos al lado de Claro, Roa porque Bastos? ahí empieza, claro, Roa Bastos, premio Cervantes, bueno, todo lo que quieras. Pero también acá tuvimos y tenemos excelente narrativa. Sí. Y entonces también un poco tiene que ver con las editoriales, con qué se propone, con qué se vende, Claro. con qué está detrás. Y yo creo que más que nada hay una inercia. Vamos a hacer una breve pausa. Qué interesante encontrar estos enfoques de una persona que está dentro de ese quehacer, que es su tarea diaria prácticamente. Una cosa es lo que vemos un poco más de afuera, pero es muy, muy rico hablar de esto con Susana, que lo vive todos los días como una vocación de vida prácticamente. Quiero después profundizar ese tema y un poco también hacer el contexto local, histórico y actual. A la vuelta de la pausa, con Susana Gertopán, conversando la noche. Gracias por acompañarnos. Hermosa cortina musical de Santiago Benítez, músico paraguayo, que tuvo la gentileza de cedernos este tema para identificar el programa. Susana, en dictadura, ¿cómo te fue? ¿Qué fue de vos en dictadura? ¿Cómo viviste ese proceso tan difícil en nuestro país? Y justamente en la última novela que publiqué ahora, La mesa está puesta, Ajá. expongo, mi personaje expone Sí. lo que de alguna manera significó. Y yo creo que como a la mayoría de los jóvenes en los que nos estaba prohibido mirar, hablar
relacionarnos, eso estaba incorporado en el inconsciente. Sí. O sea, ya estábamos como atenazados mentalmente, atenazados, no se podía, no había chance. Entonces, no entendía qué pasaba, no entendía qué pasaba. Yo nací en el 56 y, o sea, toda mi infancia, mi adolescencia y mi primera parte de madurez, claro, la viví. En plena dictadura. En plena dictadura. Sí. Y ahora justamente en esta novela expongo eso, ¿verdad? Qué interesante. De un joven que terminan el bachillerato, viven todos en un mismo barrio. ¿Y te acuerdas cómo nos preparábamos para los carnavales, para las comparsas? Para las comparsas. Y entonces él con 18 años y un grupo de jóvenes se va a una casa de una costurera a buscar disfraces para la comparsa. Habían terminado el bachillerato. ¿Vivíamos como en una burbuja? No, yo no. No, por eso pregunto. No, porque mi barrio, en mi barrio, vivían 2 torturadores. Ok, ustedes sabían. Absolutamente. Y incluso nos sentábamos en la vereda y viste que antes vamos a cenar afuera, te decían, y te sentabas en la vereda. y pasaban ellos vestidos con el traje de comisario, el comisario. Tenían su... Y mi papá decía, miren abajo, no miren, no hablen, cuidado. O por ejemplo, por ahí teníamos alguna compañera que tenía un tío, un primo, un hermano sospechoso de la milicia o algo así. Y me decía, no, ahí no te vayas a ir porque... O sea, no es que estaba en una burbuja, entendíamos lo que pasaba. Claro que entendíamos, pero teníamos miedo. Exacto. ¿Tuviste conocidos que sufrieron persecución, tortura, cárcel? Sí, tuve. Por eso te digo, en esta novela yo manifiesto eso. Aparece todo Aparece eso. Y se tuvieron que ir. Claro. Y incluso había un almacén al lado de mi casa. Sí, fuimos y te digo, vivíamos cerca de la Tercera. Tenemos muchos problemas en democracia, obviamente. Hay mucha queja y reclamo. Hay una nostalgia medio absurda a la seguridad de la dictadura. Pero en realidad... convengamos de que quizás se generó demasiada expectativa y nunca se llega a cristalizar eso de que la democracia es mejor que aquello. Yo a veces pienso en aquello y no puedo creer que vivíamos de esa manera. ¿Cómo aceptábamos, verdad? Era horrible. ¿Sí? Hasta la hora de dormir te decían. Todo. No podías tomar tereré en la vereda. Claro. Había que pedir permiso para hacer una fiesta. Para hacer una fiesta. Había un edicto. Un edicto. Pero bueno... eso parece que se anestesia en la memoria y hoy la gente dice, pero ¿para qué quiero esta democracia? Por eso yo escribí esta, bueno, no por eso escribí esta novela, que... pero fue como de alguna manera, y estos jóvenes, uno se disfraza de mujer y estaba la lista de 108 de un quemado, y el otro se disfraza de militar y les cuesta el exilio permanente, no pueden volver. Por eso, porque en un carnaval, en una comparsa, en un carnaval, uno se disfraza de militar y el otro de mujer. Cuando disfrazarse de mujer era común, pero era la época de esa persecución también. Claro, hay un retorno peligroso a los autoritarismos intelectuales. En las redes sociales hay una explosión de ideas muy conservadoras. ¿Por qué te parece que está ocurriendo eso? Y yo creo que hay una insatisfacción con todo este proceso también. Pusimos mucha expectativa en la democracia y no se cumplen. Claro. Por otro lado, las redes también hacen de que haya una moda, de pronto, con el populismo o con el... Ahora, con estas conferencias que dan los intelectuales en YouTube y uno escucha y ve en las redes, y vos te das cuenta que un Vargas Llosa, por ejemplo, se va de la izquierda a la derecha y explica y se mete en política y hace un populismo y es un referente cultural. Claro. Y sin embargo, vos le ves a Pérez Reverte, por ejemplo, o le ves a Sergio Ramírez, un hondureño que se tuvo que salir, está exiliado en España, y utiliza la literatura para denuncia. Pero está lo otro, que es más popular y que entramos. Y también está un poco el tema del ego, de la imagen, sin contenido. Estamos en la imagen, nos mostramos, pero no
no mostramos nuestro interior, nos gusta más. Yo estuve acá, yo estuve allá, Sí. mira con quién estuve, mira, estuve con Mario Ferreiro, Claro. pero yo no hablé con Mario Ferreiro. Sí. No sé si me entiendo. entendés lo Sí, que te entiendo digo. perfectamente. Y también en nuestra generación, sobre todo, Mario, creo que hay como, en mi caso, hay como una insatisfacción, un fracaso, porque pusimos tanta expectativa a lo que vivimos en la dictadura y después cuando salimos de la dictadura, pusimos tanta expectativa. Entiendo perfectamente y me recuerda ser muy cauto cuando critico a la juventud actual. Porque me dicen, ustedes tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, nos dicen, y con justa razón. Los motivos podemos hablarlo durante 10 programas seguidos. Quiero ir a esto. ¿Se puede vivir la literatura en Paraguay? Yo no. 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 Y no creo, no sé si habrá uno o dos que podrán. Yo creo que antes era más fácil. ¿Por qué? Porque los intelectuales eran profesores. Cierto. Trabajaban dentro de su oficio. Por ejemplo, Carlos Villagrán Marsal, yo no sé si él vivía o no vivía, te doy un ejemplo. Sí, pero simplemente. siempre tuvo cátedra. Siempre Pero tuvo... tenía acá Osvaldo González Real, Sí. tenían cátedra y un poco desarrollaban su oficio, que era el de escribir y el de Correcto. enseñar. Cuando llegó la democracia, inclusive fueron funcionarios también. Embajadores. Carlos Sí. y Rubén fueron embajadores, Sí, por ejemplo. sí. Creo que ahí se... ¿No te convence eso? No me convence. Neruda fue embajador también. Sí, pero estamos hablando de otro país. De No, otra digo nomás, época. ¿a qué quiero llegar con esto? De que fueron formas de encontrar Lo que un pasa sustento. que sí, claro, en ese sentido sí. Lo que pasa es que tampoco nuestros representantes diplomáticos hacen algo por la literatura. No se encargan allá. Yo no sé el caso de Carlos, no claro, estoy un caso puntualizando, pasado. ojo. Sí. Y yo creo que él hizo mucho, pero en general los que se van no son buenos gestores, porque nuestra literatura tiene que estar en todas las universidades donde hay un representante diplomático. Y Claro. ferias de libro. Claro, y entiendo. Bueno, pero hoy en día el escritor, ya no hay ese trabajo para el escritor. Entonces tiene que o trabajar en un banco, o ser abogado, o ser, no sé, lo que fuere, ¿verdad? Y Es muy difícil. es muy difícil. Claro. Entonces es muy difícil también tener el tiempo suficiente para leer. El escritor tiene que leer, Claro. no solamente cuando me dicen, sí, este es un país donde no se lee, los escritores tampoco leen lo suficiente. Sí. No se lee, no se puede escribir si no se lee. Y menos si tienen que trabajar 12 horas al día para mantener a su familia. Claro, exactamente. Por- No se puede escribir bien Sin leer. si no se lee. Eso- Y hay que ser un lector permanente y de buena literatura. Correcto. ¿Llegaste a formar familia? Sí, yo tengo 3 hijos Ujú. y tengo 7 nietos. ¿3 varones? No, tengo 2 varones y una hija. Mi Ok. hija vive en Estados Unidos y los 2 varones viven acá. 2 varones, 2 adultos. 2 señores ya. 2 adultos. Escuchamos una cosa, ¿y Sí. escriben ellos? No, No no heredaron tu- escriben ni uno de los 3 y tampoco no son lectores, no son como deberían ser los hijos de una novelista. Porque mi casa es la casa habitada, o sea, mi casa está llena de libros. De libros, sí. Mi hijo es arquitecto y ahora me hizo una pieza especial para que más libros, más biblioteca. En la mesa hay libros, Claro. en todos lados hay Lo que libros. pasa es que a veces los padres no podemos eso imponer. No. Es Pero nuestra- ellos me vieron siempre escribiendo y siempre leyendo, pero no son... No están en ese tema. No así. están en ese tema, ¿Y, no. marido? No, me divorcié hace años, Ujú. hace 32, 33 años que ya me divorcié, no volví a formar pareja, Entiendo. no me volví a casar. Entiendo. No es fácil tampoco para una escritora o un escritor Bueno, la vida en pareja. No sé, mis hijos se independizaron muy jóvenes Sí. y yo ya hace muchos años que vivo sola. ¿Te acostumbraste a eso? ¿Te gustó eso? Y sí, Ajá. y también creo que tengo un carácter un poco intolerante. Soy un poco intolerante. Es bueno sí. que seas autocrítica también. Sí, soy no intolerante. digo, más pienso... Sí, soy intolerante. Y además mi espacio, mi tiempo, me gusta viajar. Solo claro. que a medida que pasa el tiempo se va acumulando miedos. Sí.
Yo eso noto con el paso del tiempo. Uno Ujú. tiene más miedo a estar solo en un lugar. Antes no. La aventura ya pasa un poco Sí. a un lado, a un costado. Pero sí, estoy cómoda sola. Qué Estoy bueno. cómoda sola, estoy cómoda en el lugar donde estoy. Mi casa es muy particular. Tengo que conocerla. Sí, Esa va a ser la encantada. próxima cita y tengo que hacer la pausa, pero es bueno conocer un poco más la persona detrás del que o de la que escribe unas historias, porque eso también nos ayuda a entender mejor su literatura. Me puse a pensar mientras hacía la pregunta que Borges estuvo casado 15 días, que Robasto se casó unas cuantas veces. No es fácil la historia, digamos, de parejas de los escritores. Hacemos una breve pausa y entramos en la última parte de esta charla interesantísima, para mí muy enriquecedora y sobre todo muy amena, con Susana Gertopán. Ya volvemos. Seguimos con Susana Gertopán, una charla para mí enriquecedora. Quiero agradecerle a Susana que está acá con nosotros esta noche. Una vez Josefina Pla, en un curso que tomamos en la Católica, nos dijo, chicos, hay solo dos temas en la literatura, el amor y la muerte. Los dos misterios, los dos grandes misterios imposibles de resolver. El amor, inexplicable, insondable, y la muerte, que finalmente nadie puede venir a explicar en qué consiste. ¿Hay algún elemento más que vos vislumbres dentro de la literatura? Bueno, para mí el amor no entra dentro de mi literatura. No. No. Mirá Para vos. mí entra la muerte Sí. y el existencialismo. La existencia propia, la angustia de la vida. Ok. Y Que también tiene que ver con la muerte, ¿no? Y incluso a mí me pasa que, mira, eso nunca hablé de esto. A ver. Cuando yo termino un libro, una novela, y se tiene que ir a la correctora, a la diagramadora y después a imprenta, yo enseguida empiezo a escribir otra novela, otro personaje. Inmediatamente, porque tengo miedo de la muerte. Y Claro. necesito de inmediato publicar. Yo no puedo esperar, yo Vos no tengo que esperás publicar mucho. porque tengo miedo de morirme en ese interín. Entonces yo creo que para mí es vital escribir. Si yo no escribo, para mí es tánatos. ¿Escribir una forma de prolongar la vida? Para mí es vital. Ok. Para mí es vital. Es una manera de vivir, de concebir la vida. Ahora, mis personajes sufren muchísimo en la vida. Son Claro. personajes que se cuestionan, existencialistas, nihilistas de pronto, y que siempre está pendiente ahí, colgados de repente ahí estirando la muerte. Y es muy freudiano, ¿verdad? Sí. Porque es la angustia flotante con la que nacemos, ¿verdad? Que, Claro. que nunca sabemos cuándo se nos Sí. cae, ¿verdad? Sí. Incluso tengo una novela, Primera Pregunta, que trata sobre eso. Una escritora anciana que se está yendo y el personaje se queda sin historia y le dice, no te puedes morir ahora porque yo me quedo sin sepulcro. Pero viene la muerte y le dice, te tengo que llevar. Y ahí hay un conflicto. O sea, que el amor en sí, para mí no es un tema... Sí. ¿Tus personajes no se enamoran? Se enamoran, se desenamoran, odian, Claro. se desencantan, Sí. pero no a nivel de parejas. Ah, O sea, hay pareja Sí, y sí, todo, sí. pero... Y no como tema central. No. Ok. A ver, ¿y la fe? Bueno. ¿Y la fe? Ay, Mario Herrero. Eso complica mucho tu sí, tendencia complica. a Spinoza, por ejemplo. No. Yo nací en una cultura judía. Claro. Yo soy de tradición judía. Yo tengo la identidad judía, pero yo no soy creyente. Mirá vos. Sí, eso me enseñó de Spinoza.
Claro. Ahora, si vos me decís sos agnóstica, sos atea, no sé qué soy, agnóstica, porque yo no creo, pero no niego. ¿No vas a la sinagoga? Voy, sí, y me encanta. Acá muy poco porque estamos muy dispersos, la comunidad está muy dispersa. Sí. Pero me encanta ir a la sinagoga, como me encanta ir a las iglesias, a las catedrales. El ritual. Me encanta el ritual. Yo me voy a los viernes, o me iba a Yom Kippur, por ejemplo, la noche. Para mí es fascinante. Yo me voy y me emociono y lloro y canto, pero no. Yo, por ejemplo, de repente estoy de viaje y me toca una de estas festividades importantes en otro país, llámese Año Nuevo, Rosh Hashanah, y siempre voy a la sinagoga. Claro. Siempre. La última vez, antes de la pandemia estuve en Burdeos, me tocó Yom Kippur. Todos los papeles que tuve que hacer para que me dejaran entrar. Me emocioné muchísimo, me encanta, pero no tengo un vínculo con Dios. Qué curioso, ¿no? Sí, ¿verdad? No, es interesante porque al revés suele ser. La gente dice, no, mi iglesia es mi cabeza, mi mente. No. Vos ahí no tenés, digamos, una idea de trascendencia divina o de ayuda divina. ¿No rezás, por ejemplo? No. Mira vos. No. Pero eso es casi... Y mira que tuve situaciones límites bastante difíciles. Sí. Por eso, si vos me preguntás, ¿qué envidias? La fe. Porque te ayuda muchísimo. Pero yo no. Y mira que busqué y... Mi hermano Adolfo suele decir que la religión y el catolicismo son construcciones culturales que permitieron que la gente tenga un modelo ético y bueno, también... la judía es mucho más complicada porque tiene toda una filosofía. Exacto. ¿Y sabes quién me enseñó mucho? Bashevi Singer, el escritor Isaac Bashevi Singer. Sí. Porque yo soy una estudiosa de él y siempre vuelvo y vuelvo. Él tiene un cuento muy interesante que se llama El Espinosa de la calle Market, que en 4 páginas te describe magistralmente, poéticamente, el tema de la fe y de Espinosa. Sí. Y él, por ejemplo, él también es un hombre no creyente, pero judío, de tradición, de identidad. Pasó, él nació en Polonia, tuvo que emigrar a Estados Unidos, pasó mal. Pero él en su literatura construye ese exilio y construye esa identidad y se maneja sus personajes dentro de esa identidad. Pero no hay un contacto. No hay. No. ¿Qué al contrario, hay un contacto con el Dibur, que es el diablo. El diablo. Sí. A mí no me disgusta, Susana, y con esto vamos a ir terminando, la idea de ir, porque todos vamos a ir, a la puerta final, iluminada quizás, con la fe, la esperanza de que me está esperando un ser superior al otro lado. Espera. Lo que te quiero decir es, construí eso en toda mi vida. No es que me vino de construir culturalmente la idea de Dios para irme a esa puerta con la esperanza, con la fe. Después lo sabremos. Vos prescindiste de eso, renunciás a eso. Yo no renuncié. ¿No tuviste nunca? No. No se te dio. No, me voy y me queda, sí. Y me quedan mis libros, sí. Me queda mi historia, me queda esta entrevista, claro. me quedo en tu recuerdo, me quedo en el recuerdo de una vecina, de mis nietos, claro. Me quedo en esa una es la trascendencia. Me quedo en una receta, como mi abuela trascendió, mis abuelos trascendieron. Claro. A partir de mi literatura y de mi búsqueda. Yo me fui a buscar la historia de ellos. Pero no hay un Edén que te está esperando. No, qué lástima que no. Pero me encanta tu sinceridad. Sí, espero que ciertos amigos ahora no se aparten no te excomulguen. No, como dice Fernando, este escritor, ¿cómo se llama? ¿Sabater? No, portugués. Él habla, el diálogo con el diablo se llama, y habla justamente de esto, ¿verdad? Sí, es genial lo que decís, porque no todo el mundo se anima, hasta por una convención social es mejor decir sí, yo creo. Y a lo mejor debería decirte eso, pero estamos tan cómodos, tan sinceras. Me encanta, sos la primera persona que entrevisto acá que me dice que no cree en Dios. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, sí. Gran escritor. Yo pensé que era Manuel Bandeira. No. Fernando Pessoa tiene una novela cortita, dice El diálogo con el diablo, y habla de eso también. Lo leí varias veces, un escritor genial. Te digo, esta es una entrevista extraordinaria
porque por primera vez un ser humano que estuvo sentado acá dijo, no creo en Dios y me la voy a bancar sola. Qué coraje también. Pero más de uno va a pensar al otro lado de la pantalla, esta está condenada al infierno. Y a lo mejor, quizás, pero yo mientras tanto estoy cómoda en mi casa, con mis libros, con mi literatura, en esta entrevista, con mi familia, con mis amigos. ¿A qué le temes aparte de la muerte? Le temo a la decrepitud, le temo al abandono afectivo y al abandono físico. Tengo miedo de eso, tengo miedo a la oscuridad, mucho miedo. Y tengo miedo del desapego que puede haber de mi entorno hacia mí, que se desapeguen de mí. Ajá. Tengo miedo de entrar a una librería porque pierdo la cabeza, la billetera, la tarjeta de crédito. Pero tengo miedo también de pronto, de cada vez que empiezo una novela, me entra un temor. ¿A no terminarla? A no terminarla, a la muerte. Pero no tengo miedo, nunca tuve miedo, ni lo voy a tener de perder alguna vez la inspiración. Mientras yo viva y tenga... Claro, uso de tu razón. Tampoco eso me preocupa. Yo voy a vivir con mis fantasmas, yo voy a tener inspiración. ¿Pensás mucho en tu mamá, en tu papá? Pienso mucho en mis abuelos. En tus abuelos. Mi mamá y mi papá viven también. Ok. Yo pienso mucho en mis abuelos y en lo que le tocó vivir a ellos, a los 4. ¿Fuiste próximo a ella? Muchísimo, sobre todo a mi abuela, Eugenia Gueñe. ¿La abuela judía? Judía, la que vivía en Vilna. Qué bárbaro. También creo mucho, o sea, no es que creo, pienso que ayuda mucho el psicoanálisis. ¿Haces psicoanálisis? Hice en varios momentos y con diferentes, pero creo que es un estudio muy profundo de uno mismo. Es como ir a una universidad. Para aprender uno mismo. Para aprender de uno mismo. Se me acabó el tiempo, Susana, justo cuando entrábamos los temas más álgidos, diría algún comentarista, pero obviamente que esta charla no termina acá, seguiremos hablando mucho con Susana. Creo que demostramos también que los escritores, igual que los libros, no muerden, pero sí... Piensan. Y critican y juzgan. Gracias, querida Susana. Al contrario, un gusto. Susana Gerto Pan con nosotros, 13 novelas publicadas. No sé si hay muchos escritores paraguayos que llegaron a ese número. Es momento de leerla también, pero sobre todo de entender que hay una literatura enorme, diversa, paraguaya, que nos está esperando con los libros abiertos. Buenas noches, muchas gracias.